llama La lucha por bajar nuestra identidad mientras vivimos bajo ocupación. Y se publicó en diciembre de 2007. Mientras los judíos israelíes celebraban sus grandes fiestas el pasado septiembre, las autoridades reforzaron los checkpoints alrededor de Jerusalén, mi ciudad natal. Eso implica que, como otros miles de palestinos, a menudo he tenido que esperar horas para pasar los checkpoints, lo que me ha impedido compartir la cena de Ramadán con mis amigos. Los checkpoints, no sé si tú lo sabes, son puestos de control que ha puesto el gobierno israelí para poder pasar la frontera entre Israel y Palestina. Cuando los checkpoints se refuerzan, los conductores palestinos se amontonan para ponerse delante. A veces los soldados se meten y recompensan a los que se saltan la norma. Mientras pasan las horas, mientras que espero a poder avanzar con mi coche tan solo algunos metros, tengo la impresión de que es mi sangre la que hierve y no la gasolina del coche. Una vez después de haber esperado durante más de 2 horas sin avanzar nada, los conductores empezaron a pitar en señal de protesta. Los soldados cerraron el checkpoint y la tomaron con los primeros coches hasta que todos dejaron de pitar. Así nos condicionan. Aprendemos a esperar, inmóviles y silenciosos, sin atrevernos a protestar. Nuestra indignación reprimida conlleva naturalmente una protesta. Es en este contexto de presión prolongada, las palestinas luchan por forjar su carácter y su identidad. El rechazo a ser asimilado, así como la confrontación, son dos de las posibles opciones. La elección varía según las personas y las generaciones, y también en función del clima político y del contexto social. El estrés y la división son tácticas que pretenden desmoralizar a los palestinos para que interioricen un sentimiento de inferioridad, para que pierda la confianza en ellos mismos y su capacidad de unirse para alcanzar un objetivo físico. Dicen que la ocupación ilegal de Israel es civilizante, mientras que nuestra resistencia se califica de salvaje. Los israelíes disfrutan de una buena situación económica, de una enseñanza moderna, de una medicina de vanguardia, con especialistas en cada ámbito. Fabrican microchips electrónicos, mientras que los palestinos parece que no producen nada salvo bombas humanas o combate en las calles de Gaza. Supuestamente, tenemos que aceptar nuestra ocupación y explotación, incluso alegrarnos, abandonar voluntariamente toda noción subjetiva de identidad y de existencia en vez de la Artillería de Granada, firmada y bajo orden de Felipe II, su católica majestad. Primero, prohibir hablar, leer y escribir en arábigo en un plazo de 3 años. Segundo, anular los contratos que se hicieran en aquella lengua. Tercero, que los libros escritos en ella, que poseyeran los moriscos, fueran presentados en un plazo de 30 días al presidente de la Chancillería de Granada. Creo que tiene WhatsApp. Por eso, no sé si alguien andaluz, o sea, bueno, andaluz. Ya me metí en camisa. ¿Ha sabido leer esto? O sea, ¿ustedes lo sabéis leer? Pues por eso, por esta dramática sanción. A eso se debe. Nosotros antes sí sabíamos leer el árabe, el hebreo, el latín. Pero por desgracia, esa dramática sanción la desconocemos. Por eso decía aquí, traigo también otro textito de Carlos Cano. Carlos Cano. Sí, Carlos Cano. me gustaba. En una entrevista en La Vanguardia en 1990 al gran Carlos Cano, hicieron una entrevista, le decía el entrevistador, usted como granadino, Carlos Cano con su desparzadora, dijo, mire, una anécdota, os voy a contar una anécdota. En 1983 hice una gira por Marruecos. Al norte, en Agadir, los carteles decían Carlos Cano, cantante español. En Marrakech ya decían cantante andaluz. Y en Fez, donde murió Boabdil, ponía cantante de Algarnata, o sea, Granada. Claro. Sí. En el teatro Mohammad V de Rabat, que es donde él estaba haciendo el show, alguien le gritó, granadino, chante en árabe. Y le dijo el Carlos Cano, y yo le respondí, no puedo, hace 500 años que perdí mi lengua.
El hombre se quedó cortado y dijo, vaya, lo siento mucho. Y se explicó Carlos Caneda. Dijo, quiero decir que los que vivían en Granada antes de los reyes católicos eran ya los granadinos. Claro. Y por cierto, el andaluz es la manera árabe de hablar el castellano. Bueno, entonces, ¿qué es? Me dice la gente. Entonces, ¿cómo lo llamo? Hombre. Genocidio, etnocidio y epistemicidio. Claro. Pero esas son palabras que no todo el mundo entiende y sobre todo yo vengo de la academia. Entonces yo tengo que tener métodos y tengo que tener cosas que me guíen, ¿no? En la academia para llevar un conocimiento que tenga un fundamento. Entonces encontré un concepto muy interesante, por cierto, desarrollado por judíos argentinos, que se llama prácticas sociales genocidas, que es la descripción de cómo se comete un genocidio. Porque un genocidio no se comete porque llega aquí uno y mate al mundo. No, un genocidio es un proceso que se extiende en el tiempo. Y como decía antes Fátima, la prohibición de hablar, la prohibición de vestirte, la prohibición de comer, el colocarte un muro, el disolver a la gente, el cambiarte los nombres para que no sepas cómo te llamas y te son en las redes sociales. Bueno, pues estas prácticas sociales genocidas, que son 7, es un proceso, pues cuento cómo se hicieron en Al-Ándalus, pero todas y cada una de ellas. Y eso explicó que desde el 1502, que aparece la definición de morisco, que significaba que ya no quedaban musulmanes, todo el mundo estaba cristianizado. Había que crear esa otredad negativa y monstruosa que para matarla. Y para eso necesitaron 100 años, pero lo hicieron. Un poquito más, de 1502 hasta 1609, 1614. Eso. Simbólicamente lo han hecho, realmente no. Porque es verdad, no se puede matar a todo un pueblo, pero simbólicamente sí lo hicieron, porque de hecho la última fase de las prácticas sociales genocidas es negar que se hizo. Eso. Claro, porque eso no se hizo, y no nos lo han contado, ni nos lo contarán. Se murieron algunos, se fueron porque quisieron. No, perdona, esto fue una complicidad por parte de todos, ¿no? Y después lo comparo con los palestinos, porque son las mismas fases que ellos están viviendo, porque ellos también llevan más de 100 años en esto. La gente no dice desde el 48, no, desde antes del 48. Y la Nakba era como ya lo máximo, ¿no? Pero llevan haciéndolo. Y lo triste de ese capítulo, que es muy triste, ¿eh? Porque al final lo que dice, bueno, ¿qué queda? Pues queda el flamenco, efectivamente, y además termino con el flamenco. Porque el flamenco es lo que les quedó, ¿no? Que era, lloro porque soy moro. Creo que era una frase que pongo al final. Campesino desgraciado. Campesino desgraciado y llorar, y lo que queda es el flamenco. Pero cuando piensas en Palestina, dices, ay Dios. Bueno, coges energía para decir hay que ponerse las pilas, porque que pasar una vez no significa que tenga que pasar otra vez, ¿no? Y la verdad es que fue un capítulo que me dolió mucho escribirlo, porque duele, pero bueno, ahí está. Y sigo. Ahora estoy con el análisis de la sociedad sevillana del siglo XVI, que es justamente una de las partes que permitió que esto ocurriera, y donde ahí efectivamente estoy ahí intentando de ver cómo era esta sociedad, que lo único que predominaba era la muerte, el terror, el miedo más absoluto, y que explica cómo hubo una pasividad que lo permitió, pero al mismo tiempo estoy encontrando unas resistencias tan bellas, sobre todo aquí en la calle Feria. Aquí estaban los valentones de la calle Feria, que estaban todo el día contratando a la Inquisición, a los poderes, diciendo, pues venga, mátame, venga, si no me queda otra cosa. Mira, y claro, eso no lo querían, porque si ves a alguien que lucha, eso se puede contagiar, ¿no? Y era, ya estoy, es que no me lleva mucho tiempo terminarlo, pero bueno, ahí estoy avanzando. Sí, pues el capítulo, prácticas sociales genocidas, el caso de los moriscos y el caso de los... Yo lo percibo, así es como ella lo defiende también, por eso dice, y lo explicó muy bien el artículo del Salto, la cuestión mental palestina no es una cuestión mental, es una cuestión de política. Una buena política, ¿vale? Tú estarás oprimido, estarás machacado, pero cuando esa política se quite, tú vas a ser mejor que antes. Pero cuando esa política no es clara, sino que es cómplice del agresor, es cuando deja a la gente sin armas, y cuando la gente se vuelve loca, y cuando no sabe qué hacer. Entonces ahí es donde hay que entrar. Y entonces eso, pues ella es muy valiente. Entonces el libro está escrito, son crónicas que van desde el 2004, ¿no? Hasta el 2014, 2015, o sea que van en el tiempo. Y leyéndolas, teniendo en cuenta la fecha, también vas viendo la evolución. En esto que cuento, por ejemplo, ya lo relata ella de 2014, cuando realmente la Autoridad Nacional Palestina se ha vendido al capitalismo, se ha vendido a Occidente, se ha vendido completamente, ¿no?
y lo va contando. Y también ahí es cuando ya vuelve con Gaza, ¿no? Y como siempre, para dejar un buen sabor, porque sabemos que el pueblo palestino sufre lo infinito, pero como digo, también son resilientes, ¿no? Entonces, la ayuda que nosotros proporcionamos, que sea con estos libritos es poquito, pero a ellos les gusta, ¿no? Y bueno, simplemente decir que los últimos datos que seguimos recogiendo siguen mostrando que siguen siendo resilientes, que siguen siendo, otra vez, no solamente resilientes, sino con una capacidad de superarse increíble y siguen mostrando las mejores puntuaciones cuando lo comparamos con otros, las mejores estrategias de supervivencia que you teach us, sir, es lo que nos dicen cada vez que los bombardean, ¿no? Ellos nos enseñan a nosotros ser, porque como se superan. Y así este libro pues está explicado, duele mucho leerlo, duele, porque está explicado no con la contención de Lucía, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Diciendo esta es la realidad y el que le duele pues esto es lo que hay, ¿no? Pero mostrando una realidad que es muy dura, pero como digo, aunque os duela leerlo, porque eso duele, pues que sepamos que son fuertes y que seguirán luchando. Eso sí que muchísimas gracias.